un poco Spanish. Is that right? Español, un poco de español. Turn in your Bibles, if you will, again to Matthew chapter 5. Busquen nuevamente en sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. We want to continue looking at these 8 Beatitudes. Queremos seguir viendo estas 8 bienaventuranzas. Tonight we come to the 4th. Y esta noche llegamos a la cuarta. It is found in verse 6. Se encuentra en el versículo 6. Blessed are the hungry and thirsty. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. We look at these first 4 Beatitudes, Vemos estas primero 4 bienaventuranzas and they're very paradoxical. y tienen gran paradoja. It is hard to imagine that those upon whom this pronouncement of blessing Es difícil de imaginar que aquellos sobre los cuales se pronuncia esta bendición, are those who are poor in spirit, que son aquellos que son pobres en espíritu, those who mourn, los que lloran, those who are meek and lowly, los que son mansos y humildes. and tonight those who hunger and thirst. Y en esta noche, los que tienen hambre y sed. And yet that is who Jesus says blessing rests upon. Sin embargo, es a ellos sobre quienes dice Jesús que reposa la bendición. And as Christians, we more and more come to understand this and appreciate this. Y como cristianos llegamos a entender más y más y a apreciar esto, But the world has no concept of how this could be blessing. pero el mundo no tiene concepto alguno de cómo esto puede ser bendición. So tonight we look at blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Entonces en esta noche vemos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. The objective of this thirsting and this hunger is righteousness. El objeto de esta hambre y de esta sed es justicia. What is righteousness? ¿Y qué es justicia? It is the character or quality of being right or just. Es el carácter o la cualidad de ser justos o rectos. In a broad sense, it is the state of a man or a woman as they ought to be. En un sentido muy amplio, es una declaración de un hombre o una mujer de cómo deben de ser Being acceptable before God. y ser aceptables delante de Dios, Being right in their character and in their conduct. siendo rectos en su carácter y también en su conducta. The Bible tells us over and again that God is holy and righteous. La Biblia nos dice una y otra vez que Dios es santo y que es justo, All that God does is consistent with who He is. y que todo lo que Dios hace es consistente o de acuerdo a quién es Él. He is righteous in His character, Él es justo en su carácter and He's righteous in everything that He does. y Él es justo en todo cuanto haga. Abraham understood that, Y Abraham entendió esto. and he said, "Shall not the God of all the earth do what is right?" Y él dijo, ¿no hará el bien el Dios de toda la tierra? For man to be righteous Para que el hombre sea recto, is to be in a right relationship with God and men. es estar en una relación correcta delante de Dios y también con los hombres. To be conformed to the standard that God requires of His creation. El ser conformado al estándar o la medida que Dios requiere de su creación. To act in perfect conformity to the law of God. El actuar con perfecta conformidad a la ley de Dios, Doing all that is required towards God. haciendo todo lo que se requiere para con Dios Doing all that is required toward my fellow man. y haciendo todo lo que se requiere hacia mi prójimo. Jesus summed up the whole of man's duty in 2 great commandments. Jesús resumió el todo del deber del hombre en 2 grandes mandamientos. The first is, you shall love the Lord your God with all your heart and soul and strength and mind. La primera es amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. And the second is like it. Y la segunda es semejante a ella.
You shall love your neighbor as you love yourself. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. And this is what God requires. Y esto es lo que Dios requiere. And it's not just for an hour a week. Y no es solo por una hora a la semana. And it's not just one day, maybe Sunday. Y tampoco es para un solo día, quizá el domingo. This is what God requires of a man 24/7. Esto es lo que Dios requiere del hombre las 24 horas, 7 días a la semana. When we begin to understand that, Cuando empezamos a entender esto, we recognize that's what my problem is, reconocemos, ese es mi problema, because I don't have this kind of righteousness. porque yo no tengo esta clase de justicia. Our brother read from Romans 3. Nuestro hermano nos leyó de Romanos 3. I guess everybody read. Bueno, from todos Romans 3. leyeron. And Paul acts as a prosecutor in a courtroom. Y Pablo se plantea como un abogado ante una corte. He brings Jew and Gentile before the court. Y él presenta a judío y a gentil ante la corte. And this is the charge that is brought. Y esta es la acusación que se presenta. There is none who is righteous. No hay justo alguno, No, not one. ni siquiera uno. There's none that doeth good. No hay quien haga el bien. There is none that seeketh after God. No hay quien busque a Dios. So we are unrighteous. Entonces somos injustos. We're like sheep that have gone astray. Somos como ovejas que nos hemos desviado. Ecclesiastes 7:20 says this, Eclesiastés 7:20 nos dice, for there is not a just man on earth who does good and does not sin. porque no hay justo sobre la tierra que haga el bien y que no peca. Now, that's what the Bible says about all of us. Y eso es lo que la Biblia dice de todos nosotros. There is none righteous. No hay justo, ninguno. In the Book of Common Prayers, En el libro de las oraciones comunes, one of the prayers that is recorded there, una de las oraciones que está escrita ahí it goes like this. dice así: Father, forgive us. Padre, perdónanos. We have left undone the things that we ought to have done. Hemos dejado sin hacer aquellas cosas que debíamos de hacer And we have done the things that we ought not to have done. y hemos hecho aquellas cosas que no debimos de hacer. We are guilty of sins of omission. Somos culpables de pecados de omisión. We've not loved our neighbor as ourselves. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And we're guilty of sins of commission. Y somos culpables de pecados de comisión. We have transgressed God's holy law. Hemos quebrantado la santa ley de Dios. So that Isaiah 1 tells us from the top of our head to the bottom of our feet, there is no soundness in us. Isaías nos dirá que desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestro pie no hay cosa sana en nosotros. And Jesus says here, blessed is the one who hungers and thirsts after righteousness. Y Jesús nos dice aquí, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Now, I think that this righteousness that he speaks about is multifaceted. Y yo creo que la justicia de la que habla tiene muchas facetas. The first is this. Y la primera es esta. There is a hungering and thirsting after having a righteousness whereby I'm accepted by God. Hay una hambre y una sed por tener justicia por la cual soy aceptable delante de Dios. We come to know that we have no righteousness of our own. Llegamos a entender que no tenemos justicia alguna nuestra. And what I desperately need is to be right with my Creator God. Y lo que necesito desesperadamente es estar justo y correcto ante mi Dios creador. Our sin and unrighteousness has separated us from God. Nuestro pecado y nuestra injusticia nos ha separado de nuestro Dios. And David said, Lord, if you should judge me,
Y David dijo, Señor, si tú me juzgas, hold me accountable for my sins. si tú me traes a cuenta por mis pecados, I could not stand before you. yo no puedo estar en pie delante I would de be ti. cast away. Yo sería echado fuera. So there is a broken relationship. Entonces hay una relación rota. A lot of times in marriages, Muchas veces en los matrimonios there are problems between a man and his wife. hay problemas entre un hombre y su esposa. Things have been said or things have been done Se han dicho cosas o se han hecho cosas that has made for a breach. que han traído una ruptura. And there is a need to be made right, to come back together. Y hay una relación para ser traídos otra vez a lo recto el uno para el otro y ser unidos. And that is our great need. Y esa es nuestra gran necesidad. And we might ask ourselves, is it even possible Y tal vez nos preguntemos si es posible siquiera that this relationship that has been broken que esta relación que ha sido rota can somehow be brought back together again? pueda ser otra vez unida o restaurada otra Is vez. it possible for someone who is unrighteous Es posible que alguien que es injusto to stand and be accepted before a holy God? pueda estar de pie y ser acepto ante un Dios santo To somehow be righteous in his sight? y de alguna manera ser justo ante sus ojos. We know that our first parents, Sabemos que nuestros primeros padres, they were created in righteousness. ellos fueron creados en justicia And they stood in a right relationship with God. y ellos estuvieron en una relación recta con Dios. They walked with him in the garden. Anduvieron con Dios en el huerto, But sin changed all of that. pero el pecado cambió todo aquello They were cast out of the y garden. fueron echados fuera del huerto. They were separated from their God. Fueron separados de su Dios. And when they fell into sin, Y cuando ellos cayeron en pecado, all those that would come from them would also be born into sin. todos los que vendrían de ellos nacerían también en pecado. Paul tells us that in Romans 5:12. Pablo nos dice eso allá en Romanos 5:12, As in Adam all sinned, que así en Adán todos pecaron, we fell in him. todos caímos en Adán. Can it be possible that we would be made right with this God that we sinned against? ¿Puede ser posible que podamos ser puestos en una relación correcta con este Dios contra el cual pecamos? And the message of the Bible is this. Y el mensaje de la Biblia es este. The gospel is a message of good news. El Evangelio es un mensaje de buenas nuevas. There is a divine remedy. Hay un remedio divino. There is a mediator between God and men. Hay un mediador entre Dios y los hombres. There is a righteousness that is provided for sinners by this mediator. Hay una justicia provista para los pecadores por medio de este mediador. It's not my righteousness, Y no es mi justicia, but it's a righteousness that Christ provides. sino que es una justicia que Cristo provee. And so there is this seeking and thirsting after righteousness to be right with God. Entonces hay este buscar, este tener hambre y sed de esta justicia, de estar bien delante de Dios. So that I know that when I stand, as it were, at the judgment bar of God, Para que yo sepa que cuando estoy ante, como si fuera el tribunal de Dios, that I am acquitted and I am right before the judge. que yo estoy perdonado y estoy bien delante del juez. And I think that's at the very heart of what God's people hunger and thirst for. Y yo creo que ese es el corazón de lo que buscan los que son del pueblo de Dios. But I think there's another aspect of it. Pero creo que hay otro aspecto en esto. There is also a hungering and thirsting for a righteousness whereby I can live in ways that please God. Hay una hambre y sed de justicia de ahora vivir de maneras que agradan a Dios. I need to be right in the courtroom of God, Yo necesito estar bien en la corte de Dios primero, but I need to live in right ways in my home and in my relationships. pero también necesito vivir de maneras rectas en mi hogar y en mi trabajo. And so in the heart of the child of God Entonces en el corazón del Hijo de Dios is this kind of a desire for righteousness, to hay, live right.
hay esta clase también de hambre por justicia, de vivir justamente. And again, this is an ongoing desire in the heart of the child of God. Y esto también es uno de esos deseos que continúan en el corazón del He is Hijo de Dios. continually and hungering and thirsting Él está continuamente con esta hambre y sed for this very practical righteousness. para esta justicia muy práctica. As Jesus spoke these words, Cuando Cristo dijo estas palabras, those that listened to him los que le escuchaban were well aware of the religious people around them. sabían bien de las personas religiosas a su alrededor. And they had what we might call an external righteousness. Y ellos tenían lo que podríamos llamar una justicia externa. They knew how to live outwardly in ways that seemed to be righteous. Ellos sabían vivir de una forma externa de maneras que parecían justas, But their hearts were far from God. pero sus corazones estaban lejos de And Dios. Jesus says here in Matthew 5:20, Y Jesús dice aquí en Mateo 5:20 for those who are part of my kingdom, que los que son de mi reino, they must have a righteousness that exceeds that of the scribes and the Pharisees. ellos tienen que tener una justicia que es mayor a la de los escribas y los fariseos. And so there is this hungering and thirsting for a righteousness that is not merely external. Entonces hay esta hambre y sed de una justicia que no es solo algo externo, It is a righteousness that comes from the heart, sino que es una justicia que viene del corazón. a heart that desires to live right before God and others. Un corazón que desea vivir bien delante de Dios y ante otros. We read in Ephesians 5 and verse 10, En Efesios 5:10, Paul talks about this kind of righteousness. Pablo nos habla de esta clase de justicia. And he says, verse 9, the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Y en Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Finding out what is acceptable to the Lord. comprobando lo que es agradable al Señor. That is descriptive of a Christian. Y esto es descriptivo de un cristiano. He is wanting to learn what is pleasing to the Lord. Él quiere aprender lo que agrada al Señor. And so there's this hungering and thirsting after this kind of righteousness as well. Entonces hay esta hambre y sed de esta justicia también. I think there is a third aspect of this hungering and thirsting for righteousness. Creo que hay un tercer aspecto de esta hambre y sed por justicia. In the heart of the child of God, there is a desire that they one day would have a perfect, righteous heart. Hay en el corazón del Hijo de Dios un anhelo de que algún día tengan un corazón perfecto en justicia y en rectitud. There's a hungering and thirsting for a day in which I can serve the Lord with a pure heart. Hay un anhelo por un día en el que podré servir a Dios con un corazón puro. When there will no longer be the conflict between the law of sin that is at work in me and the law of righteousness. Cuando ya no habrá más un conflicto entre la ley del pecado que está en mí y la ley de la justicia, But with a perfect heart that I will serve and love the Lord. sino que ya con un corazón perfecto amaré y serviré al Señor. Martin Lloyd-Jones said this: Martin Lloyd-Jones dijo esto: sin is something that pollutes the very essence of our being and of our nature. el pecado es algo que contamina la mera esencia de nuestro ser y de nuestra naturaleza. The Christian is one who desires to be free from all of that. Y el cristiano es aquel que desea ser libre de todo aquello. It's not true of the unbeliever. Esto no es cierto del incrédulo. They're well content with their life, Ellos están bien contentos con su vida como living tal. for themselves. Están viviendo para sí mismos. The believer is longing and looking forward to a day when he can, with a perfect heart, serve the Lord. Pero el cristiano es alguien que anhela y espera ese día cuando con un corazón perfecto pueda servir a su Señor. That's not true of us now, Y eso no es nuestra realidad ahora, but it will be one day. pero un día
sí lo será. Now, notice the intensity of the words that Jesus uses here. Ahora noten la intensidad de las palabras que Jesús usa aquí. He talks about hungering and thirsting. Él habla aquí de tener hambre y de tener sed. These are basic needs in our life. Estas son necesidades básicas de nuestra vida. We can't live without them. No podemos vivir sin ellas. And Jesus uses these very intense desires to speak about desiring after righteousness. Y Jesús usa estos intensos y básicos deseos para hablar de este hambre por justicia. In all of my life, I've really never known what it is to be hungry or thirsty. En toda mi vida creo que nunca he sabido lo que es en verdad tener hambre y sed. Maybe some of you have. Tal vez algunos de ustedes lo han experimentado. When I say I'm hungry, Cuando yo digo que tengo hambre, it just means, oh, it's time to eat. quiere decir, ya llegó la hora de la comida. But when someone is desperately thirsty and hungry, Pero cuando alguien está en verdad desesperadamente hambriento o sediento, there's only one thing that they want. solo hay una cosa que quieren. It's food and it's water. Es alimento y es agua. Nothing else will satisfy. Ninguna otra cosa les va a satisfacer. You can offer people gold and riches, Puedes ofrecer a personas oro, riquezas, but they won't want those. pero no las van a querer. They have a hunger and thirst that Tien- can only be quenched by food or water. Tienen una hambre o sed que solo puede ser saciada con agua o And alimento. so that's the illustration that Jesus uses to speak about this desire. Y esa es la ilustración que Jesús usa para hablar de este deseo. And notice the promise that is attached to this. Y noten la promesa que conlleva esto. For those who are hungering and thirsting after righteousness, this intense desire, Para los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen este intenso deseo, they are blessed, ellos son bendecidos, for they shall be filled or they shall be satisfied. son bendecidos porque ellos serán saciados. This satisfaction is something that is not found within them. Esta satisfacción no es algo que se encuentra dentro de ellos, It is something that only God Himself can provide. es algo que solo Dios mismo puede proveer. He hungers and thirsts, Él tiene hambre y sed, and the promise is given that He will be satisfied. y la promesa es de que será satisfecho o saciado. So, first of all, His hungering and thirsting to be right with God. Entonces, en primer lugar, su hambre y sed de estar recto delante de Dios, To be righteous in His sight el ser justo ante sus ojos, is what the gospel is all about. y de eso se trata el Evangelio. The Bible speaks about a righteousness that is provided for sinners. La Biblia habla de la justicia que es provista para los pecadores. How the guilty can be right with a holy God. Cómo el culpable puede estar bien con un Dios santo. The word that we often associate it with La palabra con la que muchas veces la asociamos is the word justification. es la palabra justificación. It's a term taken right out of the courtroom. Es un término sacado directamente de la corte. How it is that the guilty sinner ¿Cómo es que el pecador culpable can be accepted before the court? puede ser aceptado delante de la corte? And it's because of the work of another. Y es por causa de la obra de otro. This is the beauty of the gospel. Y esta es la hermosura del Evangelio. There is a great transaction that takes place in the gospel. Se lleva a cabo una gran transacción en el Evangelio. The first is this, La primera es esta, that the mediator between God and men que el mediador entre Dios y los hombres takes to himself toma sobre sí mismo the guilt and the punishment for the sins of all who trust in him. la culpa y el castigo por los pecados de todos los que confían en Él. And so we read in the Bible
Entonces leemos en la Biblia that even though we were like sheep going astray, que aunque nosotros éramos como ovejas descarriadas, the Lord has laid on him the iniquity of us all. Jehová cargó en él el pecado de todos The nosotros. Bible says that he died, the just one, for the unjust. La Biblia dice que él murió, el justo, por los injustos. Peter tells us that he himself bore our sins in his body on the tree. Y Pedro nos dice que él llevó en sí mismo nuestros pecados sobre el madero. So when we talk about the death of Christ, Entonces cuando hablamos de la muerte de Cristo, we often speak of it as a substitutionary death. muchas veces lo describimos como una muerte de un sustituto. The innocent dies for the guilty, El inocente muriendo por el culpable. and he has borne all of our sin. Y él ha llevado el pecado de todos nosotros. We have a hymn that we often sing. Tenemos un himno que cantamos muchas veces My sin, que dice, mi pecado, oh the bliss of this glorious thought. el pensamiento tan hermoso, My sin, not in part, mi pecado no solo en parte, but the whole of it, sino en su totalidad has been nailed to the cross, ha sido clavado a la cruz and I bear it no more. y yo ya no la cargo más. The second great thing that happens in this exchange La segunda gran cosa que sucede en este gran intercambio is that the believing sinner, the one who is hungering and thirsting for righteousness, es que el pecador que ahora cree y que tiene hambre y sed de justicia who has no righteousness of his own, y que no tiene ninguna justicia propia, by the grace of God receives the perfect righteousness of Christ. por la gracia de Dios recibe la perfecta justicia de Cristo. So Paul says that he died for us. Y Pablo dice que Él murió por nosotros, He made him who knew no sin que el que no conoció to pecado be sin for us, fue hecho pecado por nosotros, that we might be made the righteousness of God in him. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. And in the gospel, Y en el Evangelio, God treats Jesus Dios trata a Jesús at the cross en la cruz as if he had committed every sin that I've ever committed. como si Él hubiera cometido todo pecado que yo he cometido. And Jesus bore away my sin. Y Jesús cargó God y was- llevó mi pecado. God was satisfied with what Jesus did. Y Dios estuvo satisfecho con la obra de Cristo. And in the gospel, Y en el Evangelio, God treats me, the believing sinner, Dios me trata a mí, el As- pecador que cree, as if I had lived the perfect, sinless life that Jesus lived. como si yo hubiese vivido la vida perfecta y sin pecado que vivió Jesús. So that I have now this righteousness that is provided by Jesus De, Christ. de manera que ahora tengo esta justicia provista por Jesucristo. He satisfies this desire. Y Él satisface este deseo. Now, this is one of the places that Satan will often tempt us. Ahora, este es un punto en donde Satanás muchas veces nos tentará. When we sin, Cuando pecamos, he will often say to us, muchas veces nos dirá, you can't be a Christian. tú no puedes ser cristiano. Look what you did. Mira lo que hiciste. But our hope is not in us. Pero nuestra esperanza no está en nosotros mismos. Our hope is outside of us. Nuestra esperanza está fuera de nosotros. It is in what Christ has done. Está en lo que Cristo ha hecho. And one of the favorite phrases that Paul uses in the New Testament Y una de las frases favoritas que Pablo usa en el Nuevo Testamento is a little phrase, in him, es una pequeña frasecita que es en Él or in Christ. o en Cristo.
In Ephesians 1:3 it says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who has blessed us with every blessing in Christ in the heavenly places." el cual nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. And one of those blessings is found in Romans 8:1, Y una de esas bendiciones está en Romanos 8:1, language from the courtroom. lenguaje de la corte. There is no condemnation Ahora pues ninguna condenación hay to those who are in Christ Jesus. para los que están en Cristo Jesús. Union with Christ Unión con Cristo provides this righteousness that I desperately need. me provee de esta justicia que yo necesito desesperadamente. And there is nothing that can separate us from the love of God in Christ. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. So those who are hungering and thirsting for this righteousness, this kind of righteousness, Y los que tienen hambre y sed de esta justicia y de esta clase de justicia in Jesus Christ, en Cristo Jesús, this is satisfied. aquí son satisfechos, son saciados. That's the doctrine of justification. Y esa es la doctrina de la justificación. But there is also a righteousness that God imparts to the believer. Pero también hay una justicia que Dios imparte al creyente mismo. This is the doctrine of sanctification. Y esta es la doctrina de la santificación. The first is a legal standing before God. La primera tiene que ver con nuestra estancia legal delante de Dios. Now, this is a practical righteousness that is worked out in the life. Pero esta ahora se trata de una justicia práctica que se desarrolla en la vida As a result of the new birth, como resultado del nuevo nacimiento. there's a change in the heart. Ahora hay un cambio en el corazón, There are new affections, hay nuevos afectos, new desires, nuevos deseos, a new purpose un nuevo propósito, to please God. y es el propósito de agradar a Dios. And God is working righteousness into the lives of His people. Y Dios está obrando justicia en las vidas de los suyos. He is the one that has begun this good work in us. Él es el que comenzó en nosotros esta buena obra. And He promises that this work will be completed. Y Él promete que esta obra se completará And that we are to work out our salvation with fear and trembling. y que debemos de obrar y ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Knowing that God is at work in us both to will and to do of His good pleasure. Sabiendo que Dios es el que obra en nosotros el hacer, el querer como el hacer de su buena voluntad. Jesus Christ has come to save us in every way in which we need to be saved. Jesucristo ha venido para salvarnos en todos los sentidos en que necesitamos ser salvos. I need to be saved from hell, Yo necesito ser salvo del infierno, from condemnation, necesito ser salvo de la condenación, from the guilt of my sin. necesito ser salvo de la culpabilidad de mi pecado. Christ provides that. Y Cristo provee todo esto. But I also need something else. Pero también necesito algo más. I need to be saved from the power of sin in my life. Yo necesito ser salvo del poder del pecado en mi vida. And Romans 6 says before we were Christians, sin reigned in us. Y Romanos 6 nos dice que antes de ser cristianos, el pecado se enseñoreaba de nosotros. But the gospel has broken the power of sin. Pero que el Evangelio ha quebrantado el poder del pecado. And God is at work in us. Y Dios está trabajando dentro de nosotros. I am so thankful Estoy tan agradecido that God has not left me to myself. que Dios no me ha dejado a mi propia cuenta. Have you ever wondered where you would be today were it not for God's saving grace in your life? ¿Te has puesto a pensar dónde te encontrarías el día de hoy si no fuera por la gracia salvadora de Dios en tu vida? That's a pretty scary thought. Es un pensamiento que asusta bastante. But God has been gracious to us. Pero Dios ha tenido gracia con nosotros. And there's a hungering and thirsting to be righteous, to live in God-pleasing ways. Y hay una hambre y una sed
de ser justos en formas que ahora podamos agradarle a Dios. God has given us everything that pertains unto life and to godliness. Porque Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. And in a very real sense, Y de una manera muy real, those who hunger in this way, los que tienen esta clase de hambre, they will be filled. ellos también serán saciados. But there's also the final aspect of this. Pero hay un aspecto final de esto. There's going to be a day in which righteousness will be perfected in us. Habrá un día cuando la justicia será perfeccionada también en nosotros. We call this the doctrine of glorification. Y esto la llamamos la doctrina de la glorificación. Romans 8:29 tells us Romanos 8:29 nos dice that God has predestined us que Dios nos ha predestinado to be conformed to the image and the likeness of Christ. para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. And that is what God is doing in our life day by day. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas día tras día. But there's coming a day Pero viene un día when that work will be complete, cuando esa obra también estará completa. when we will serve the Lord with a perfect heart. Cuando serviremos al Señor con un corazón perfecto. 1 John 3:2 says this, Primera de Juan 3:2 nos dice: Beloved, now we are the sons of God, Amados, ahora somos los hijos de Dios, and it does not yet appear what we shall be. pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. But we know that when he appears, Pero sabemos que cuando Él aparezca, we shall be like him, nosotros seremos como Él es, for we will see him as he is. porque nosotros le veremos a Él como Él es. We will be finally glorified. Finalmente estaremos glorificados. David said in Psalm 17:15, David dijo en el Salmo 17:15, As for me, en cuanto a mí, I will see your face in righteousness. veré tu rostro en justicia. I shall be satisfied when I awake in your likeness. Y estaré satisfecho cuando despertare en tu semejanza. What a wonderful promise. Qué promesa tan hermosa. I will see your face in righteousness, Veré tu rostro en justicia and I will be like you. y seré como tú. There's also a sense in which we long for our world to be that way. Y también hay un sentido en el que anhelamos que nuestro mundo sea así, That God will make all things new. de que Dios haga nuevas todas las That cosas righteousness will rule in this world. y que la justicia reine en este mundo. And one day that will be the case. Y un día también así será. No more sin, No habrá más pecado, no more disease, no habrá más enfermedad, no more death, no habrá más muerte, no more sickness, no habrá más dolor, no more tears. no más lágrimas. When Christ comes, Cuando Cristo viene, he says, Él dice: Behold, I make all things new. He aquí que yo hago todas las cosas nuevas. As a pastor, Como pastor, I can go down every pew in my church yo puedo ir por cada banca de mi iglesia and I can tell you the hardships and the difficulties that each family is facing. y les podría contar de las dificultades y pruebas por las que atraviesa cada familia. Life sometimes is very hard in this fallen world, La vida a veces es muy dura en este mundo caído, but we look forward to a new day. pero miramos hacia aquel nuevo día, Not only a new heavens and a new earth, no solo un nuevo cielo y una nueva tierra, but we will have a perfect heart. pero tendremos nosotros un corazón perfecto. No longer struggling against sin, Ya no estaremos luchando contra el pecado, perfectly love and serve Christ. sino que amaremos y serviremos perfectamente a Cristo. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, They will be satisfied. porque ellos serán saciados. This is another mark of God's saving grace in the hearts of his people. Esta es otra marca de la gracia salvadora de Dios en su pueblo. The very righteousness that God requires La misma justicia que Dios requiere,
He has provided through his Son, Él la ha provisto a través de su Hijo. so that we who are bankrupt sinners, De manera que nosotros que somos los pecadores en bancarrota, who come as empty-handed beggars, que venimos como mendigos con manos vacías we receive in the gospel y recibimos el Evangelio, this righteousness. esta justicia. Jesus said, I am the bread of life. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. He who comes to me will never hunger, El que viene a mí nunca tendrá hambre, and he who believes in me will never thirst. y el que cree en mí nunca tendrá sed. He is the great mediator. Él es el gran mediador. Ultimately, this hungering and thirsting for righteousness is really a hungering for God. Últimamente esta hambre y sed de justicia es una hambre y sed de Dios. You remember the prodigal when he went to the far country, ¿Se acuerdan del pródigo cuando fue al país lejano? and after a very hard life, Y después de una vida muy dura, it says that he came to his senses, dice que volvió en sí. and what he longed for, Y lo que él anhelaba, what he hungered for, ¿qué era lo que él, por lo que él tenía hambre? is to be able to go back home. Era poder regresar a su He casa. didn't think it was possible to be accepted by his father, No pensaba que fuera posible que le aceptara su padre, but if he could just be like a hired servant, he would be happy with that. pero si tan solo podría ser como uno de sus criados, con eso estaba feliz. But amazingly enough, Pero maravillosamente, his father receives him back, su padre le recibe de nuevo puts the coat upon him and Y le- sandals on his feet and a ring on his finger, y le pone la túnica y el calzado y el anillo sobre su dedo receives him back as a son. y le recibe de nuevo como un hijo. And at the heart of this hungering and thirsting En el corazón, el centro de esta hambre y sed, is a hungering and thirsting for God himself. hay una hambre y sed por Dios mismo. As the deer pants for the water brook, Como el ciervo brama por las aguas, so my soul pants after you, O God. así brama por ti, oh Dios, el alma mía. In the gospel, En el Evangelio, we are saved by God, from his wrath. somos salvos por Dios, de su ira. And in the gospel, Y en el Evangelio, God gives to us Dios nos da a nosotros himself. a sí mismo. He is the chief portion of our inheritance. Él es la porción de nuestra herencia. Blessed are those who hunger and thirst. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, They shall be satisfied. porque serán saciados. Lord Jesus, we thank you tonight Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, that you willingly laid down your life for us. que tú voluntariamente pusiste tu vida por nosotros. We were unrighteous and deserving of the wrath of God, Éramos injustos y merecedores de la ira de Dios, but you stood in our place at the cross. pero tú tomaste nuestro lugar en la cruz You bore our sin, y cargaste nuestro pecado. and you have provided for us a righteousness where we stand approved Yeah. before you. Y has provisto para nosotros una justicia con la cual estamos aceptados delante de ti. And you are at work in us Y tú estás trabajando en nosotros to enable us to live in new ways, para capacitarnos a vivir en maneras nuevas, to live righteously and holy in your sight. para vivir justa y santamente delante de ti. And we look forward to the day Y esperamos aquel día in which you will make all things new. en el que tú hagas todas las cosas nuevas, Señor. Thank you for such grace that you have had upon us. Y gracias por tal gracia que has tenido sobre nosotros. We thank you in Jesus' name and for his sake. Y te damos gracias en el nombre de Jesús y por causa suya. Amen. Amén. Thank you, brother. Agradecemos al Señor esta hermosa palabra.